Buenas tardes, compañeros. Profe Julia. Nosotros somos el grupo Júpiter. Las integrantes somos Lady Joana García Forero, quien les habla, Luz Ángela Chaparro Vargas, Maroli Alejandra Muñoz Agudelo. En la semana 1 contemplamos el tema Introducción al Sistema Internacional Contable. El Sistema Financiero Internacional es un conjunto de organismos e instituciones públicas y privadas que regulan, supervisan y controlan el sistema crediticio, finanzas y garantías, así como la definición y ejecución de la política monetaria, bancaria, valores y seguros en general del mercado mundial. El sistema financiero internacional, como lo dije ahorita, se compone de instituciones públicas como bancos centrales, organizaciones supranacionales, ministerios de economía, etc. Y en las instituciones privadas encontramos bancos y cajas, grandes superficies, compañías de seguros, grandes constructoras, es decir, grandes empresarios. Como toda actividad comercial, el comercio internacional necesita de un buen sistema de financiamiento, aparte de los tradicionales créditos comerciales que otorgan el sistema financiero internacional privado. El sistema económico internacional surgió a partir de 1945, cuando finaliza la guerra. Se apoya básicamente en 3 instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, y el Acuerdo de Aranceles y Comercio, GATT. En junio del año 1944, las Naciones Unidas promueven una conferencia en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Los representantes de 45 países acuden al llamado y acuerdan crear una organización económica que permitiera la colaboración internacional y que pudiera evitar que se repitieran las equivocadas medidas de política económica que conllevaron a la depresión de los años 30. De allí se da el surgimiento del Fondo Monetario Internacional, que tiene como objetivo principal evitar las crisis de los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Desde el año de 1973 hasta el año 2000, un conjunto de profesionales contables de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido unieron fuerzas bajo la figura asociativa del International Accounting Standards Committee, o por sus siglas IASC, en español denominado Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo fin principal era la creación de un conjunto de estándares de contabilidad denominados International Accounting Standards, o IAS, que en su traducción al español indican normas internacionales de contabilidad conocidas como NIC. Posteriormente, en el año 2001, se dio paso al nacimiento de la International Accounting Standards Board, o IASB, que en su traducción al español significa Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta nueva junta sustituyó al ya nombrado IASC e inició la expedición de los estándares conocidos como Normas Internacionales de Contabilidad, NIF, o International Financial Reporting Standards, IFRS, en inglés. En Colombia, con la Ley 1314 del 2009, se dio inicio a la adopción de normas internacionales de información financiera, pues en esta se regulan los principios y normas de contabilidad y de aseguramiento aceptadas en Colombia. El sistema internacional, que es el conjunto de mercados y de instituciones financieras internacionales, cuya principal función es canalizar los recursos de quienes desean prestarlos e invertirlos, prestamistas e inversionistas, a quienes necesitan financiamiento, prestatarios. Los prestatarios pueden obtener fondos directamente de los prestamistas, de los mercados financieros, a través de la venta de instrumentos financieros. El sistema financiero internacional es un factor mundial para el buen funcionamiento de la economía mundial. En estos momentos en que la globalización nos ha llevado a internacionalizar nuestros mercados, al pronunciar el marco para el intercambio de bienes, servicios y capitales. Precisamente, una de las características más importantes del actual panorama económico mundial es la creciente importancia de los mercados financieros a nivel mundial.
en los cuales los residentes de distintos países comercian activos, esto es, acciones, bonos e instrumentos derivados de diferentes países. La fuerte expansión de mercados monetarios y financieros internacionales cada vez establecen un proceso de mayor liberalización de políticas monetarias y liberalización externa de mercancías y capitales. Entra en crisis la economía, se inicia un proceso de expansión de los mercados monetarios y financieros, se inician medidas para desregulación de movimientos de capitales, se eliminan controles de cambio de monedas por otras, se impulsa la liberación de los mercados y eliminación de barreras a la entrada de capitales, y eso es posible por los avances de la tecnología de la información para conectar mercados y también por la abundancia de dólares de Estados Unidos, lo que con el tiempo conllevó a muchas crisis financieras que hicieron que se replantearan las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias, compañeros. Antecedentes y surgimiento del Sistema Internacional Contable. El Sistema Internacional Contable nace a partir de la evolución del ser humano, las naciones y de la interacción de los mercados nacionales e internacionales, y es la respuesta a todos los acontecimientos, consecuencias e impactos que generaron las distintas crisis financieras, políticas y económicas a los diferentes países. El sistema capitalista, durante este transcurso de la historia, sufre distintas crisis financieras y para hacer frente a esas situaciones, la banca y el sistema capitalista ensayan varias vías de solución económica. Durante los años 70 hay una reestructuración neoliberal. En los 80s y 90s se genera una potenciación del capitalismo integrando nuevos países en el mercado. Para el año 2000 hay una financiación de la economía, se potencia el dinero y se invierten los beneficios financieros en el propio sector. Con el fin de contrarrestar los efectos de dichas crisis, se crean organismos multilaterales, internacionales. Se busca crear un sistema que asegure e interrelacione toda la información como respuesta a las volatilidades y trastornos económicos a nivel mundial. Para el año 1999, el presidente de la época en Estados Unidos, Bill Clinton, se reúne con el denominado G7, más conocido como Grupo de los Siete, conformado por 7 países que son las principales potencias económicas avanzadas, integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido, quienes inicialmente implementan un proyecto mediante el cual imponen una línea económica internacional que somete el capital financiero a los objetivos del crecimiento económico mundial. Entre las causas que dejaron todas las crisis financieras mundiales, la más reciente es la guerra de divisas y desequilibrios mundiales presentada en el año 2010. ¿Pero de qué se trata? La guerra de divisas es una situación en la que los países compiten entre sí para debilitar o devaluar su propia moneda, con el fin de impulsar y obtener ventajas competitivas por medio de las exportaciones, asimismo influir en la inflación. Ya que el valor de la moneda puede mejorar la economía de un país o asimismo destruirla. ¿Por qué? Si el valor de las divisas es alto, las exportaciones serán menos. Si el valor de las divisas es demasiado baja, las importaciones son más caras, lo que desencadena altas tasas de inflación. Durante décadas, los países adoptan devaluar sus monedas como salida a las crisis internas. Al abaratar sus monedas, hacían que sus productos más competitivos frente al resto del mundo, con lo que sus fábricas se mantendrían de pie. Pero con la adopción de este sistema, lo único que se logró fue el empobrecimiento de los países en desarrollo que lo adoptaban. Para el año 2010, Japón tomó una serie de medidas para hacer que el yuan, su moneda nacional, se devalúe, lo que causa que sus exportaciones sean más baratas y que todos los demás países quieran comprar los productos ofrecidos por este país asiático. A lo que Estados Unidos responde presionando a China para que el yuan se revalorice y potencie la demanda interna. Por otro lado, el G20, quien es el principal espacio de deliberación política y económica del mundo, las entidades políticas representadas en el grupo de los 20 reúnen el 66% de la población mundial y el 85% del Producto Bruto Mundial,
El G20 critica dichas inyecciones de dinero en el sistema de la Reserva Federal por medio de la compra de bonos que devaluarían las divisas y promueven los Los desequilibrios organismos globales. internacionales surgen a través de la necesidad de comunicación, es decir, de hablar en un mismo idioma la información financiera y contable. Gracias al fenómeno de la globalización, todos los entes económicos deben regirse por las mismas normas y patrones contables. La ISAR promulga la creación de una estructura contable moderna que facilite la información financiera, garantizando que sea uniforme y de calidad, teniendo en cuenta los estándares mundiales. Esta es fundada en 1982 y está conformada por un grupo intergubernamental de expertos en normas y estándares internacionales de contabilidad. También la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que tiene como objetivo apoyar la estructuración de las políticas económicas en los países y busca armonizar y dar forma a los sistemas políticos y económicos de los estados. Otro de los entes es la Junta de Normas Internacionales, quien en tiempos anteriores era conocido como Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo objetivo es reglamentar los estándares internacionales en información financiera, los cuales son obligatorios para todos los países que deseen operar bajo un mercado globalizado. Y por último, tenemos el ente de la Federación Internacional de Contadores, que se funda en 1977 con el fin de apoyar las buenas prácticas de los profesionales en contabilidad, enmarcadas en la ética y en el uso de los estándares de información. Dentro de los organismos nacionales tenemos el Colegio de Contadores Públicos, que es una entidad que fue creada el 4 de mayo del 2006 con el fin de organizar una colegiatura de los contadores públicos en Colombia, cuyo objetivo es fortalecer la profesión contable y trabajar en función de los intereses de los contadores públicos que estén aptos para ejercer su profesión. Otro organismo es la Contaduría General de la Nación. Esta es una entidad rectora responsable de regular la contabilidad general de la Nación con autoridad doctrinaria en materia de interpretación normativa contable que informa, centraliza y consolida la contabilidad pública, cuya función es determinar las políticas, principios y normas sobre contabilidad que debe regir en el país para todo el sector público. La Junta Central de Contadores, como otro organismo nacional, tiene como objetivo generar bienestar social a través de la lucha contra la corrupción en la práctica de la actividad contable, proteger la profesión de la contaduría pública del ejercicio ilegal y tiene como funciones expedir la tarjeta profesional del contador público, denunciar ante las autoridades competentes a quien se identifique y firme como contador público sin estar inscrito como tal. Y por último tenemos el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, que es un organismo permanente de normalización técnica de normas contables de información financiera y de aseguramiento de la información, quien se encarga de promover la participación de los expertos en las normas de contabilidad de la información financiera y el En la semana aseguramiento 5 de la información. hablaremos de las normas internacionales de información financiera. Las normas internacionales de información financiera, en español NIF, o en inglés conocidas como IFRS, International Financial Reporting Standard, son una serie de principios contables y estándares técnicos establecidos por la IASB, International Accounting Standard Board, cuyo objetivo consiste en armonizar la normativa contable a nivel internacional. Estas son un conjunto de normas legalmente exigibles y globalmente aceptadas, comprensibles y de alta calidad, basados Mi en nombre es principios. Luz Ángela Chaparro Vargas y les voy a hablar sobre las normas internacionales de información financiera NIF para países en Colombia. Adelante. Para recordar, las NIF en Colombia se encuentran reguladas bajo la Ley 1314 del 2019.
El emisor de las normas es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública y quien emite los decretos es el Ministerio de Industria y Comercio y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el grupo 2 es donde se encuentran las NIT para PAINS y se regulan bajo el decreto 3022 de 2013. En la sección 1 hablamos del alcance. El alcance se refiere a quiénes son las pequeñas y medianas empresas. Y para definirlas hay dos características importantes. La primera es que no tienen obligación pública de rendir cuentas. ¿Y quiénes no tienen esa obligación? Las entidades que tengan instrumentos de deuda o patrimonio no se negocian o están en proceso de negociarse en un mercado público de valores, o una de sus principales actividades no accesorias es mantener activos en calidad fiduciaria para un amplio grupo de terceros. Y la segunda característica es que publican estados financieros con información de propósito general para usuarios externos. Sección 2. Conceptos y principios generales. Objetivos. 1. Proporcionar información que sea útil sobre la situación financiera, el rendimiento y el flujo de efectivo. El segundo objetivo es mostrar resultados de la administración. ¿Para qué? Para una buena toma de decisiones y para quienes, para una amplia gama de usuarios, quienes no tienen acceso a la información en la medida de sus necesidades. Dentro de los conceptos y principios generales, hay unas características cualitativas de la información financiera, entre ellas la comprensibilidad, la relevancia, la materialidad, la fiabilidad, la esencia sobre forma, la prudencia, la integridad, la comparabilidad, la oportunidad y el equilibrio costo-beneficio. Se resalta la relevancia y la fiabilidad porque se dice que si se tienen estas dos, pues las otras van a funcionar. O sea, estas dos son las más importantes y son las que más se deben cumplir, porque si se tienen en cuenta estas, las otras dos por sí solas se cumplen. Elementos de los estados financieros. 1. La situación financiera. El balance general, o lo que antes conocíamos como el balance general, está compuesto por el activo, el pasivo y el patrimonio. Los activos son esos recursos controlados por la entidad como resultado de sucesos pasados, del que la entidad espera obtener en el futuro beneficios económicos, como por ejemplo la cartera, a la cual tienen derecho de ser cobrada y con un beneficio futuro. Los pasivos son las obligaciones presentes de la raíz de la entidad surgida de sucesos pasados, al vencimiento de la cual se espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos. Como ejemplo, todas las obligaciones financieras, el pago de salarios, etc. El patrimonio es la diferencia de los activos de la entidad una vez deducidos todos sus pasivos. Los rendimientos son los ingresos y los gastos. Los rendimientos son la relación de los ingresos y gastos de la entidad durante un periodo sobre el que se informa. Los ingresos son el incremento en los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo sobre el que se informa en forma de entradas o incremento del valor de activos o decremento de las obligaciones, que como resultado aumentan el patrimonio. Como ejemplo, las ventas realizadas o los incrementos financieros. Y los gastos son el decremento de los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo sobre el que se informa, en forma de salarios o disminuciones de valor de activos, y generan un aumento de pasivos que disminuye el patrimonio. El reconocimiento. Un reconocimiento es un proceso de incorporación de los estados financieros de partidas de activo, pasivo, ingreso o gasto que cumplen con los dos siguientes criterios. El primero, es probable que beneficio económico futuro salga o llegue a la entidad, y como por probabilidad decimos que es el grado de incertidumbre con que los beneficios económicos futuros entrarán o saldrán. Pueden hacerse por partida individual o por grupos. Y la segunda es el costo de partida, puede ser medido con fiabilidad. Y para la fiabilidad entendemos que si hay necesidad de hacer estimaciones, estas deben ser razonables.
La medición es un proceso de determinación de los importes monetarios en que la entidad mide los activos, pasivos, ingresos y gastos. Hay dos bases de medición y estas son el costo histórico, que es el importe efectivo o equivalentes al efectivo pagado o al valor razonable de la contraprestación con entrega para adquirir activos en el momento de su adquisición. Y el valor razonable es el importe por el cual se puede intercambiar un activo o se puede conciliar un pasivo entre el comprador y el vendedor interesado e informado. Reconocimiento de los estados financieros. Reglas para el reconocimiento de los activos. Un activo se reconoce cuando existe la probabilidad de beneficios económicos futuros. El costo puede ser medido con fiabilidad, genera beneficios económicos por más de un periodo, de lo contrario se lleva al gasto. Y no existe activo contingente si el beneficio es probable, se lleva al cabo el activo directamente. Y los pasivos se reconocen cuando son consecuencias de un suceso pasado, implican transferencia de recursos que incorporen beneficios económicos. Puede medirse en forma fiable. El pasivo contingente solo se reconoce cuando el pasivo contingente corresponde a una subsidiaria, se cumplen las tres condiciones de reconocimiento de pasivos. Los ingresos se proceden del reconocimiento de los activos y pasivos cuando incrementa un activo o disminuye un pasivo y se puede medir con fiabilidad. Por su parte, los gastos procede el reconocimiento de los activos y pasivos cuando disminuye un activo o aumenta un pasivo y se puede medir con fiabilidad. El resultado integral son los ingresos menos los gastos. No necesita principios de reconocimiento por separado. Medición. Los activos y pasivos financieros básicos. Su medición inicial se hará sobre el costo histórico y la medición posterior según la siguiente tabla. Según la sección 11, los instrumentos financieros y el costo amortizado menos deterioro del valor. Frente a las inversiones en acciones preferentes no convertibles sin opción de venta y para acciones ordinarias sin opción de venta que cotizan en la bolsa o cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad de otro modo, y demás activos y pasivos financieros, la medición inicial será por costo histórico siempre, y la medición posterior para las inversiones será el valor razonable con cambio en el valor razonable reconocidos en el resultado. Y para los demás activos y pasivos, el valor razonable con cambios en el valor razonable reconocidos en el resultado, a menos que el SNID autorice su medición a base del costo o costo amortizado. Frente a los activos y pasivos no financieros como la propiedad, planta y equipo, los inventarios, los activos no financieros en uso o mantenidos para la venta, las inversiones en asociadas y negocios conjuntos, propiedades de inversión, activos agrícolas y los pasivos no financieros, la medición inicial será por el costo histórico y la medición posterior para la propiedad, planta y equipo, el menor costo entre el costo depreciado y el importe recuperable. Para los inventarios será el menor costo entre el costo del precio de venta menos los costos de terminación y venta. Para los activos no financieros será la pérdida por deterioro de valor. Para las inversiones en asociadas será el valor razonable permitido requerido según específicamente esta norma. Y para los pasivos no financieros será la mejor estimación del importe que se requeriría para liquidar la obligación, la fecha sobre la que se informa. Así damos por finalizada esta semana y espero que pues haya quedado la información clara. Normas de ética y calidad. En estas normas encontramos el Código de Ética. En él están plasmados los principios básicos que debe tener todo contador y aplicarlo en todo trabajo, sea sencillo o sea complejo este trabajo, sin ninguna excepción. De esta manera, contribuirá al desarrollo de la contaduría pública a través de la práctica cotidiana de su profesión. Los principios de ética anteriormente enunciados son aplicables a todo contador público por el solo hecho de serlo, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, tanto en el ejercicio independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones También públicas. encontramos la norma Internacional de Control de Calidad 1, ONIC,
Esta NIC debe ser aplicada en todas las firmas de contadores públicos que realicen trabajos de auditorías y revisión. Dentro del alcance de esta norma también tenemos otros pronunciamientos del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Atestiguamiento que establecen normas y lineamientos adicionales sobre las responsabilidades del personal de las firmas respecto a los procedimientos de control de calidad para tipos específicos de trabajo. Es de interpretar cuando lean el contenido de esta norma que cuando se refiere a la firma incluye al contador público que ejerce su labor Bienvenidos nuevamente, mi nombre es Luz Ángela Chaparro y con ustedes Normas Internacionales de Auditoría NIA. ¿Qué son las NIA? Las NIA son medidas de auditoría establecidas por la profesión y la ley que buscan instaurar la calidad, los procedimientos y objetivos que se deben alcanzar en una presentación de los estados financieros. ¿Quién emite las NIA? La IASB, International Accounting Standard Committee Foundation, y la IFAD, International Federation of Accountants. Las NIA están vigentes desde el 15 de diciembre de 2019. En los Estados Unidos se crea para auditar los estados financieros. Las NIA consta de 36 normas de auditoría clasificadas y una norma ISAT. Están organizadas en secciones. Cada norma presenta objetivos específicos, requisitos a cumplir y objetivos del auditor. Agrupación según su temática. Primero, principios generales y responsabilidades. NIA 200. Objetivos y principios generales que rigen la auditoría de los estados financieros. 210. Acuerdo en las condiciones de los compromisos de auditoría. 202. Control de calidad para una auditoría de información financiera. 203. Documentación de auditoría. 240. Responsabilidades del auditor en materia de fraude en la auditoría de estados financieros. 250. Consideraciones de leyes y reglamentos en la auditoría de estados financieros. 260. Comunicación con los responsables de la dirección. 265. Comunicación de deficiencias del contador. 2. Planificación, riesgos y respuestas. 300. Planificación de una auditoría de estados financieros. 305. Identificación y análisis de los riesgos de distorsiones significativas. 320. Significación en el planteamiento y desarrollo de la auditoría. 330. Respuestas del auditor a los riesgos evaluados. 402. Consideraciones sobre auditoría relacionadas con entidades que utilizan organizaciones de servicio. 450. Evaluación de las distorsiones identificadas durante la auditoría. 3. Evidencia de auditoría. 500. Evidencia de auditoría. 501. Evidencia de auditoría. Consideraciones adicionales para elementos específicos. 505. Confirmaciones externas. 510. Compromisos iniciales, saldos de apertura. 520. Procedimientos analíticos. 530. Muestreo de auditoría. 540. Auditoría de estimaciones contables, incluyendo estimaciones contables de valores razonables en revelaciones relacionadas. 550. Partes relacionadas. 560. Hechos posteriores. 570. Empresa en marcha. 580. Manifestaciones escritas. 4. Uso del trabajo de terceros. 600. Consideraciones especiales, auditoría de estados financieros de un grupo económico. 610. Consideración del trabajo de la auditoría interna. 620. Uso del trabajo de un experto. 5. Conclusiones y opinión del autor. 700. Formación de una opción e informe sobre estados financieros. 705. Modificaciones a la opinión en el informe del auditor independiente. 706. Párrafos de énfasis sobre asuntos en el informe del auditor independiente. 710. Información comparativa, otras correspondientes y estados financieros comparativos. 5. Conclusiones y opinión del auditor. La responsabilidad del auditor en relación a otra información en documentos que contengan estados financieros auditados. 6. Consideraciones especiales. 800. Auditoría de estados financieros preparados de acuerdo con un marco para propósitos especiales. 805. Auditoría de un estado financiero individual y elementos específicos, cuentas o partidas dobles. 810. Compromisos para informar sobre estados financieros resumidos.
NIT 1 o Norma Internacional de Control de Calidad. Es una norma que trata del control de calidad para firmas que realizan auditorías y revisión de información financiera histórica y otros compromisos de seguridad y servicios relacionados. Gracias. Buenas tardes, compañeros. Profe Julia. Nosotros somos el grupo Júpiter. Las integrantes somos Lady Joana García Forero, quien les habla, Luz Ángela Chaparro Vargas, Maroli Alejandra Muñoz Agudelo. En la semana 1 contemplamos el tema Introducción al Sistema Internacional Contable. El Sistema Financiero Internacional es un conjunto de organismos e instituciones públicas y privadas que regulan, supervisan y controlan el sistema crediticio, finanzas y garantías, así como la definición y ejecución de la política monetaria, bancaria, valores y seguros en general del mercado mundial. El sistema financiero internacional, como lo dije ahorita, se compone de instituciones públicas como bancos centrales, organizaciones supranacionales, ministerios de economía, etc. Y en las instituciones privadas encontramos bancos y cajas, grandes superficies, compañías de seguros, grandes constructoras, es decir, grandes empresarios. Como toda actividad comercial, el comercio internacional necesita de un buen sistema de financiamiento, aparte de los tradicionales créditos comerciales que otorgan el sistema financiero internacional privado. El sistema económico internacional surgió a partir de 1945, cuando finaliza la guerra. Se apoya básicamente en 3 instituciones: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, o Banco Mundial, y el Acuerdo de Aranceles y Comercio, GATT. En junio del año 1944, las Naciones Unidas promueven una conferencia en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos. Los representantes de 45 países acuden al llamado y acuerdan crear una organización económica que permitiera la colaboración internacional y que pudiera evitar que se repitiera las equivocadas medidas de política económica que conllevaron a la depresión de los años 30. De allí se da el surgimiento del Fondo Monetario Internacional, que tiene como objetivo principal evitar las crisis de los sistemas monetarios, alentando a los países a adoptar medidas de política económica bien fundadas. Desde el año de 1973 hasta el año 2000, un conjunto de profesionales contables de Alemania, Australia, Estados Unidos, Francia, Holanda, Irlanda, Japón, México y Reino Unido unieron fuerzas bajo la figura asociativa del International Accounting Standards Committee, o por sus siglas IASC, en español denominado Comité de Normas Internacionales de Contabilidad, cuyo fin principal era la creación de un conjunto de estándares de contabilidad denominados International Accounting Standards, o IAS, que en su traducción al español indican normas internacionales de contabilidad conocidas como NIC. Posteriormente, en el año 2001, se dio paso al nacimiento de la International Accounting Standards Board, o IASB, que en su traducción al español significa Junta de Normas Internacionales de Contabilidad. Esta nueva junta sustituyó al ya nombrado IASC e inició la expedición de los estándares conocidos como Normas Internacionales de Contabilidad, NIF, o International Financial Reporting Standards, IFRS, en inglés. En Colombia, con la Ley 1314 del 2009, se dio inicio a la adopción de normas internacionales de información financiera, pues en esta se regulan los principios y normas de contabilidad y de aseguramiento aceptadas en Colombia. El sistema internacional, que es el conjunto de mercados y de instituciones financieras internacionales, cuya principal función es canalizar los recursos de quienes desean prestarlos e invertirlos, prestamistas e inversionistas, a quienes necesitan financiamiento, prestatarios. Los prestatarios pueden obtener fondos directamente de los prestamistas, de los mercados financieros, a través de la venta de instrumentos financieros.
El sistema financiero internacional es un factor mundial para el buen funcionamiento de la economía mundial. En estos momentos en que la globalización nos ha llevado a internacionalizar nuestros mercados, al pronunciar el marco para el intercambio de bienes, servicios y capitales. Precisamente, una de las características más importantes del actual panorama económico mundial es la creciente importancia de los mercados financieros a nivel mundial, en los cuales los residentes de distintos países comercian activos, esto es, acciones, bonos e instrumentos derivados de diferentes países. La fuerte expansión de mercados monetarios y financieros internacionales cada vez establecen un proceso de mayor liberalización de políticas monetarias y liberalización externa de mercancías y capitales. Entra en crisis la economía, se inicia un proceso de expansión de los mercados monetarios y financieros, se inician medidas para desregulación de movimientos de capitales, se eliminan controles de cambio de monedas por otras, se impulsa la liberación de los mercados y eliminación de barreras a la entrada de capitales, y eso es posible por los avances de la tecnología de la información para conectar mercados y también por la abundancia de dólares de Estados Unidos, lo que con el tiempo conllevó a muchas crisis financieras que hicieron que se replantearan las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias, compañeros. Antecedentes y surgimiento del Sistema Internacional Contable. El Sistema Internacional Contable nace a partir de la evolución del ser humano, las naciones y de la interacción de los mercados nacionales e internacionales, y es la respuesta a todos los acontecimientos, consecuencias e impactos que generaron las distintas crisis financieras, políticas y económicas a los diferentes países. El sistema capitalista, durante este transcurso de la historia, sufre distintas crisis financieras y para hacer frente a esas situaciones, la banca y el sistema capitalista ensayan varias vías de solución económica. Durante los años 70 hay una reestructuración neoliberal. En los 80s y 90s se genera una potenciación del capitalismo integrando nuevos países en el mercado. Para el año 2000 hay una financiación de la economía, se potencia el dinero y se invierten los beneficios financieros en el propio sector. Con el fin de contrarrestar los efectos de dichas crisis, se crean organismos multilaterales, internacionales. Se busca crear un sistema que asegure e interrelacione toda la información como respuesta a las volatilidades y trastornos económicos a nivel mundial. Para el año 1999, el presidente de la época en Estados Unidos, Bill Clinton, se reúne con el denominado G7, más conocido como Grupo de los 7, conformado por 7 países que son las principales